Bien, muchísimas gracias por la invitación. Quiero felicitar esta iniciativa de los organizadores de este evento. Quiero también agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes aquí en este evento. Quiero felicitar las magistrales intervenciones de Marcelo y de Carlos, que han sido pedagógicas, que han estado sustentadas en datos y que nos permiten comprender qué es lo que está pasando. Quiero también felicitar al pueblo de Quito. Yo soy quiteño, y al pueblo del Ecuador. He constatado que el pueblo de Quito es libertario, que el pueblo de Quito es rebelde, y he comprobado que por algo Quito es luz de América. Hemos sido el referente que encendió la mecha en Chile, el referente que está encendiendo la mecha en Honduras, el referente que está dando continuidad, soporte a la lucha en Haití. Desde Barcelona nos mandan mensajes diciendo que fuimos el ejemplo. Quito es luz de América y ni Ecoavisa, ni Tele Amazonas, ni Radio Democracia, ni Radio Visión nos quitarán jamás eso. Muchos de ustedes estuvieron en los días pasados, muchos de ustedes, me imagino, estuvieron arriesgando sus vidas. Y no es una metáfora, me hubiera gustado que sea una metáfora decir arriesgar la vida, pero eran circunstancias tan dramáticas que era real. El hecho de perder la vida fue una posibilidad cierta durante los últimos eventos. ¿Por qué llegamos a eso? ¿Qué es lo que pasó, lo que nos condujo como sociedad a llegar a ese extremo? Ahora ustedes pueden empezar a constatar la persecución, la manipulación, la mentira que se está generando en diversos medios de comunicación con respecto a una jornada gloriosa, con respecto a uno de los acontecimientos más importantes que ha generado el pueblo ecuatoriano. ¿Qué es lo que estuvo en juego en esos días? ¿Qué es lo que hoy está en juego? ¿Qué es lo que hoy nos convoca? Y eso tiene un nombre, se llama neoliberalismo. Se llama el retorno de la propuesta neoliberal. Estamos aquí, estuvimos en las calles, no solo para tratar de derogar, y finalmente lo logramos, ese decreto, sino también para construir una nueva sociedad, para construir un sistema más justo, más equitativo. Está pasando exactamente lo mismo en Chile, la vitrina del neoliberalismo. El ejemplo que nos hablaba y nos decían, miren cómo Chile está creciendo a tasas del 2%, miren cómo el PIB per cápita de Chile es el más alto de toda América Latina. Y vean ustedes, ahora vía redes sociales nosotros podemos constatar la violencia de la guerra, porque es guerra, contra el pueblo. Warren Buffett es uno de los hombres más ricos del mundo. Warren Buffett hizo su fortuna en todo lo que tiene que ver con compras de acciones de varias empresas. Apostó muy bien en varias empresas y debe ser la tercera o cuarta fortuna más grande del mundo después de Gates y de Bezos. Y Warren Buffett decía un aforismo que ustedes lo pueden revisar en internet. Decía, por supuesto que hay lucha de clases y los ricos la estamos ganando. Pero hoy estamos revirtiendo eso. Hoy estamos convocándonos, hoy hemos inscrito, creo yo, una de las líneas más heroicas, más hermosas, más dignas en América Latina y en el Ecuador. Nos convocamos porque había de por medio un decreto que se improvisó. Un decreto cuya racionalidad, cuya coherencia no tiene absolutamente nada que ver con la política económica. No era necesario ese decreto. De hecho, el gobierno estaba hablando de incrementar el IVA, y todo porque esa racionalidad, esa coherencia de ese decreto encuentran en la carta de intención suscrita con el Fondo Monetario su condición de posibilidad. En las mesas de diálogo que hemos tenido con el gobierno,
le hemos dicho al gobierno que ponga en la mesa la carta de intención. Queremos saber qué fue lo que negoció a nombre de todos y cada uno de los ecuatorianos con el Fondo Monetario Internacional. Queremos saber qué fue, ¿no?, y cuáles son esas condiciones que van a definir nuestra vida a futuro. No porque no podamos descargar la carta de intención de la página web del Fondo Monetario, no se trata de eso. Se trata de que el gobierno asuma la responsabilidad de que la política económica en este momento no tiene nada que ver con el país, no tiene absolutamente nada que ver con la soberanía, sino con la carta de intención suscrita con el Fondo Monetario Internacional. Ahí consta en la página 17, en la carta de intención, precisamente, un párrafo que dice la optimización de los subsidios a los combustibles. Ahí consta también todo el programa de las reformas fiscales. Ahí consta todo un capítulo que habla de la independencia del Banco Central. Ahí está, escrito línea por línea, y el gobierno está trabajando exactamente en esas prescripciones que nacen desde la carta de intención. En consecuencia, cuando nosotros salimos la semana pasada a decirle no al paquetazo económico, a decirle al gobierno que derogue el decreto 883, estábamos atentando a esa razón de ser y condición de posibilidad del gobierno, que es la carta de intención. Finalmente logramos derrotar al gobierno. Logramos derrotar al gobierno porque el gobierno, no sé si lo hizo exprofeso, pero se inventó un discurso, es el discurso de la teoría de la conspiración. Cuando se inventa el discurso de la teoría de la conspiración, nosotros pensábamos que era solamente una especie de discurso en una estrategia más global, y estábamos esperando la estrategia más global. Finalmente nos dimos cuenta que el discurso creía en sus propias mentiras, creía en sus propios simulacros. Al creer en sus propias mentiras y en sus propios simulacros, resigna la política, y eso hace que nosotros, desde la resistencia, desde el movimiento social, planteemos la posibilidad de convergencia de todo el pueblo, de todos los sectores sociales, hacia el neoliberalismo. Esta es una primera batalla, si ustedes quieren. Este es un primer paso, si ustedes quieren, en esta reconfiguración de las élites, en esta reconstitución de esas coordenadas de dominación política. Hemos avanzado un paso realmente importante, pero, como diría el Banco de Guayaquil, lo peor está por venir. Hemos avanzado bastante, hemos frenado el alza de los combustibles, inmediatamente las hogueras aún están calientes, ¿no? La gente está regresando a sus comunidades después de haber luchado por la libertad, pero inmediatamente de eso el gobierno acaba de entregar a la Asamblea Nacional este proyecto de ley, ¿no?, que tiene más de 180 páginas, que tiene un nombre además muy rimbombante, se llama Ley Orgánica para la Transparencia Fiscal, Optimización del Gasto Tributario, Fomento a la Creación de Empleo, Afianzamiento de los sistemas monetario y financiero y manejo responsable de las finanzas públicas. Este proyecto de ley tiene que ser conocido por la Asamblea Nacional en 30 días porque está calificado como económico urgente. Y es ahí cuando me entra la preocupación, porque si hay un actor que nunca participó en el país, que eludió toda responsabilidad y dejó que suceda esta crisis, es la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional nunca dijo absolutamente nada cuando tenía que actuar, cuando tenía que posicionarse, cuando tenía que utilizar el poder que tiene. De hecho, es el primer poder del Estado, ¿no? Pero nunca hizo nada. Les cuento una anécdota personal. Yo no veo televisión y no reviso casi la prensa, mis amigos lo hacen, así es que me entero a través de ellos. Les cuento esta anécdota personal porque el día domingo 13 tuvimos la negociación, no con el gobierno, tuvimos la negociación con el Estado. Estaba el Estado ahí. Entonces estaba el presidente de la República, al lado del presidente de la República estaba el representante de Naciones Unidas, que ustedes seguramente lo vieron en televisión,
Y al lado estaba una persona que estaba muy preocupada del presidente, que le pasó la servilleta, le pasó el agua y demás. Y yo me imaginé que esa persona era o miembro de seguridad o asistente personal del presidente, porque estaba pendiente del presidente todo el tiempo, ¿no? Resulta que esta persona que yo pensé que era de seguridad o asistente personal del presidente era nada menos y nada más que el presidente de la Asamblea Nacional. Yo no le conocía al señor, y cuando empezamos el proceso de diálogo, este señor jamás dijo absolutamente nada. Ah, no, sí dijo algo. Alrededor de la 1 de la mañana dijo que tenía hambre. Bueno, o sea, ustedes pueden constatar, y les estoy contando de primera fuente, si ustedes quieren, la forma por la cual la Asamblea Nacional no jugó ningún rol en la coyuntura más importante del país de los últimos 40, 50 años. Ningún rol. Y es esa institución que no ha jugado ningún rol la que tiene que discutir este documento. Este documento empieza por, y me parece bien en ese sentido, exonerar a las responsabilidades tributarias que tienen los deudores del sistema de crédito educativo y becas, y no está mal. En ese sentido me parece bien, porque es gente que se fue a estudiar al extranjero, se endeudó con el IES, con el banco, vino y hasta el día de hoy no encuentra empleo. No hay empleo. Y es gente altamente preparada. Pero inmediatamente después de eso hay un conjunto de reformas legales que empiezan a exonerar de impuestos, exoneraciones de impuestos, reducciones de impuesto a la renta. Y cuando revisas la carta de intención, es absolutamente clara la carta de intención. Dice, ¿no?, crear un sistema tributario que permita la transición de impuestos directos hacia impuestos indirectos. Eso está aquí. Pero dentro de eso hay algo que nosotros como país habíamos generado, que se llama el anticipo del impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque resulta que cuando tú ibas a una empresa y le pedías que pague impuesto a la renta, o una persona que tenía mucho dinero te decía que no podía pagar porque había perdido, tenía pérdidas, y te declaraba las pérdidas. Cuando ibas al segundo año, volvía a declararte pérdidas. Cuando ibas al tercer año, volvía a declararte pérdidas. Entonces tú decías, estamos con el peor de los capitalismos, empresarios que trabajan solo para perder. Casi que tocaba poner del bolsillo de uno a estos pobres empresarios. Y era porque los empresarios utilizaban los mecanismos de elusión fiscal para justamente rescindir cualquier responsabilidad tributaria. Pensando en eso, se les estableció un mecanismo denominado anticipo del impuesto a la renta. No tienen idea todo lo que han hecho estos empresarios para que se elimine ese anticipo del impuesto a la renta. No tienen idea. Y con ese anticipo del impuesto a la renta, los grandes grupos empresariales llegaron a aportar al Estado ecuatoriano de total de sus ingresos con el 2%. Un profesor universitario aquí, sus padres en sus casas pagan más impuesto a la renta que el señor El Juri, por ejemplo, con la familia Wright, 2%. Por eso es que en la determinación del anticipo del impuesto a la renta, el señor Lasso pasa de pagar de $20,000 a 5 millones. Si no hubiese habido ese mecanismo, el señor Lasso jamás habría pasado de los $20,000 de impuesto a la renta. Se elimina eso. Y conforme a lo que dice el Fondo Monetario, se incrementan impuestos a los consumos especiales. Fundamentalmente a los planes en celular, la telefonía celular, a las plataformas digitales. Netflix es un ejemplo de esos. Es decir, se transforma, si ustedes quieren, el impuesto a los consumos especiales, que es un impuesto de comportamiento, en una fuente de recaudación fiscal. Pero lo que me sorprende es el hecho de que si vamos a aplicar ese impuesto, necesitamos el estudio previo para ese impuesto. Necesitamos saber cuánto vamos a recuperar por ese impuesto. Ese es un requisito que está en la ley. La ley establece que si tú tienes que cambiar una obligación tributaria, tienes que presentarle a la Asamblea el estudio correspondiente. Aquí en este proyecto de ley no hay ese estudio correspondiente y la subsecretaria se excusa de no entregar ese estudio. No hay el estudio. En términos procedimentales, la Asamblea debería rechazar ese estudio.
Pero después vienen cambios al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, y realmente los cambios que se proponen son importantes y son atentatorios a todo el ordenamiento jurídico que estamos viviendo. O sea, simplemente cogen la Constitución y la depositan en una gaveta perdida porque no tiene nada que ver con la Constitución. Resulta que hay un concepto que se llama sector público no financiero, que es el presupuesto del gobierno. Pero resulta que el presupuesto del gobierno es aparte del presupuesto de los GATS. Los GATS son los gobiernos autónomos descentralizados. Y es aparte, además, de las empresas públicas. Y es aparte, además, no solo de los GATS, las empresas públicas, sino del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ahora, con estas reformas, se elimina el concepto de autonomía que está en la Constitución y todos ellos pasan a depender del sector público no financiero. Es decir, el contador, el director financiero administrativo, este rato del IES, tiene que regresar a ver al Ministerio de Finanzas para aprobar, etc. Pero donde trabajan, así trabajan de manera en filigrana, si ustedes quieren, trabajan muchísimo, hay varias páginas, es en las denominadas reglas macrofiscales. Las reglas macrofiscales te dan coherencia al gasto. Cuando los neoliberales te dicen que es el gobierno irresponsable, que gastó como le da la gana, que el Estado obeso, mentira, no hay cómo. Si ustedes, el día de mañana, uno de ustedes va al Ministerio de Finanzas, ¿no? Y del Ministerio de Finanzas ustedes, ¿no?, por cualquier eventualidad, quieren pagar sus salarios con los ingresos del petróleo, van presos por peculado, porque no hay cómo hacerlo. O sea, no se puede hacer. Las finanzas públicas están cuadriculadas, están sometidas a un régimen pero muy estricto. Eso de la disciplina fiscal, eso que puedes hacer lo que te da la gana, es puro invento. Eso no existe. Fíjense ustedes, el gobierno nos dice con respecto al subsidio a los combustibles, y les cuento aquí una historia. Está el presupuesto del sector público y están las reglas macrofiscales. La primera regla dice que el ingreso permanente, y lo explicó aquí Marcelo, financia el gasto permanente. Y después hay otra que dice que las transferencias de las empresas forman el ingreso no permanente. Y ese ingreso no permanente financia el plan anual de inversiones y el servicio de la deuda. Y ahí trazas una línea. Y de hecho se llama así, se llama sobre la línea. Ese es el nombre técnico. Eso está en las cuentas nacionales. Nunca se utiliza el subsidio de los combustibles para calcular eso. Nunca. En otras palabras, tú calculas sobre la línea lo que te alcanza o te sobra, independientemente del subsidio a los combustibles. De hecho, el subsidio a los combustibles se registra en una cuenta totalmente aparte, por fuera del presupuesto, al lado del presupuesto, que no sirve para calcular el presupuesto, que se llama cuenta de financiamiento de derivados deficitarios. ¿O no, señor exministro? Sí, ¿no? Entonces, ahí nos manipularon. Si tú disminuyes el subsidio, puede ser que Petroecuador tenga más recursos para transferir al Estado. Pero Petroecuador también puede cambiar los contratos petroleros. Es decir, si Petroecuador dice, está bien, yo pongo la plata para traer la gasolina, pero si Petroecuador decide, por ejemplo, con una empresa X, Occidental, cualquier empresa, en vez de pagarle $40 por barril de petróleo por servicios petroleros, renegocia y le dice, ¿sabes qué? Habida cuenta de las circunstancias, te voy a pagar 35. Además, déjate de cosas, le puedo decir, tú estás cobrándole al gobierno noruego $20 y a mí me cobras 40, déjate de cosas, te voy a dar 35 o 30. Solo en esa renegociación Petroecuador puede tener más dinero y transferirle al Estado una cantidad equivalente o mayor de lo que transfiere por exportaciones de petróleo o por la eliminación del subsidio. Solo por eso. Entonces, vean ustedes la forma por la cual se manipula eso. Esa regla macrofiscal es clarísima. La primera dice, el ingreso permanente financia el gasto permanente. Si tú tienes de ingreso permanente 15,000, ¿cuál es tu gasto permanente, tu techo? 15.
porque eso dice la ley. Pero resulta que ahora se inventa una regla macrofiscal que dice que si tú tienes 15,000, ahora lo máximo que puedes gastarte es el 1% más. Es decir, si el año siguiente de 15,000 sube a 16,000 tu recaudación, tú tendrías 16,000 para gasto corriente. No. Te dicen los 15,000 anteriores más el 1%. ¿Pero cómo es eso? Sí, no puedes más. No puedes subir más allá de eso. Alteran la Constitución. Y resulta que después ponen eso y dicen, si tú te gastas por encima del 1%, y verán que gasto corriente es salud, educación, sueldos en maestros, profesores, personal paramédico, policías, seguridad, etcétera, ¿no? Si tú te gastas más allá de eso, viene la criminalización. Si tú eres ministro y te has gastado $20 más por encima de lo que está presupuestado, vas preso. Vas preso. Es decir, le atan de pies y manos a cualquiera que vaya al ministerio para someterse a esta regla. ¿Cuál es el objetivo? Como puede ser que vendamos el precio del petróleo a un nivel más alto, en vez de utilizar esos recursos para gastar en salud y educación, te prohíben gastar eso y te obligan a hacer un fondo de ahorro que no se registra en el presupuesto, además, un fondo de ahorro, y te dicen cada vez gasta menos. Eso está en esta ley. Pero cuando yo entré al capítulo monetario de esta ley, porque reforman totalmente el Código Orgánico Monetario, ahí sí me asusté. Dije, ¿y esto? ¿De verdad? ¿Y esto? Transforman la Junta de Regulación de la Política Monetaria y Financiera, la transforman en la que antes era la Junta Monetaria. Eliminan la capacidad que tiene el Banco Central de articular una política monetaria en función de la dolarización. Entonces, el razonamiento es el siguiente. La independencia del Banco Central en los últimos años se ha explicado para tratar de controlar los niveles de emisión monetaria y evitar que esos niveles de emisión monetaria de una u otra manera estén vinculados al crecimiento de la economía. En un contexto de dolarización, cuando el Banco Central no tiene ninguna capacidad de emitir dinero, lo acaban de demostrar en este momento dos técnicos, hablar de independencia del Banco Central solamente para permitir que intereses corporativos entren al Banco Central, manejen los recursos del Banco Central en función de sus propios intereses, eso es ponerle una dinamita al esquema de dolarización. Con el agravante de que la Asamblea Nacional, esta institución que soslayó todo tipo de responsabilidad histórica en uno de los momentos más importantes del país, es la institución que tiene que discutir esto. Ahora bien, estamos entrando a un nuevo momento. El nuevo momento, ya hemos pasado la crisis inducida, estamos en plena crisis inducida, pero ahora esta crisis inducida está apuntando al sostén, al núcleo que nos da estabilidad como ecuatorianos, que se llama dolarización. ¿Por qué lo están haciendo? ¿Qué es lo que quieren en este momento? ¿No se dan cuenta acaso lo que están haciendo? Y la respuesta les comento con una anécdota que tuve el día de ayer. La respuesta a esto está el día de ayer. Yo el día de ayer tuve un, comillas, debate con un señor que se llama Marcos López. Este señor Marcos López es el delegado del presidente de la República a esta junta, a la Junta de Regulación de Política Monetaria y Financiera. Delegado. Fuimos a debatir en Radio Quito con Andrés Carrió. No sé si alguno de ustedes pudo escuchar ayer en la tarde, pero debe estar grabado en las redes sociales. Y estábamos hablando en ese debate y yo hablaba de un concepto que manejamos los economistas que se llama la oferta monetaria total o liquidez total, que es la oferta monetaria 1, M1, más el cuasi dinero que conforma M2.
Los estudiantes de economía aprenden esos conceptos en primer año, en segundo año de economía, ¿no? Bueno, resulta que les comento esto porque este señor me dice, Pablo Dávalos está equivocado, me dice. La dolarización no es esa cosa que él llama M2, está ahí. Dice, la dolarización es el billete, es el dólar. Y la cantidad llega a 15.000 millones. Entonces, claro, ¿y cómo explicas el multiplicador monetario, la velocidad de circulación? O sea, ¿cómo explicas? Que eso me diga, qué sé yo, el taxista que me lleva a la casa, no me preocupa, es una conversación. Que eso me diga la persona que vende periódicos en la esquina, tampoco me preocupa. Pero que eso me diga el representante del presidente a la Junta Monetaria, sí me preocupa. Da cuenta de que la hipótesis se convalida en el sentido de que no saben lo que hacen, definitivamente. Están aprobando un conjunto de reformas y tienen una visión ideológica sobre esas reformas. No tienen idea de cómo esas reformas pueden alterar el frágil equilibrio que hay en la economía, sobre todo en contextos de dolarización. No saben que en contextos de dolarización la balanza de pagos es fundamental y las expectativas de los agentes es fundamental. Si la gente ve que la economía se está cayendo, la gente coge sus ahorros y los manda afuera, pues. Obvio. Y si abres la puerta para que esos ahorros vayan, y es exactamente eso lo que está propuesto aquí y en la carta de intención. El nombre técnico se llama liberalización de la balanza de capitales, de la balanza de pagos. Nosotros ya tenemos un expediente histórico de esto, ya sabemos cuáles son las consecuencias cuando pasa esto. La experiencia más inmediata que tenemos es el caso de Argentina. Argentina llegó a un extremo donde planteó la convertibilidad. La convertibilidad era que por cada peso que circulaba, había una caja de conversión, habían divisas en el Banco Central que respaldaban cada dólar que circulaba, de tal manera que tú ibas y cambiabas los dólares, los pesos, y te daban dólares o euros o yenes, cualquier divisa. Eso se llamó convertibilidad. Y el Fondo Monetario le recomendó a Argentina que libere la balanza de capitales, para que haya un libre flujo de capitales de entrada y salida. ¿Qué creen que pasó? En menos de un año la fuga de capitales le reventó, la metáfora es válida, a ese esquema monetario. Y Argentina no pudo resistir. Al principio tuvo que privatizar sobre la marcha absolutamente todo para sostener el tipo de cambio. Y aquí me viene exactamente el paralelismo histórico. ¿No será que están generando este ambiente de incertidumbre justamente para replicar lo que ya pasó en Argentina? Es decir, generar un ambiente de escasez de dólares, escasez de liquidez, restricción monetaria, para obligarle al Estado a un proceso intensivo de privatizaciones a cualquier precio que te pueda dar el mercado, para finalmente terminar como terminó Argentina. ¿No será que estamos en un proceso donde las élites dicen, bueno, ahora sí, tenemos a nuestra gente en el Banco Central que está manejando la liquidez, que está manejando los agregados monetarios, ¿no? Le restringimos al Estado cualquier posibilidad de que pueda utilizar la liquidez interna? Es prohibido, aquí está. Es prohibido que el Banco Central le preste la propia liquidez que tiene el Banco Central, le prohíbe. Es como que si tú vas a tu banco y te prohíben utilizar tus propios dineros que tienes en el banco, no pueden. Pero es absolutamente abierto que se entreguen esos recursos al sector privado. Entonces, repitiendo la experiencia que ya nos ha enseñado la historia, ¿no será que estamos otra vez replicando el proceso de Argentina? Imagínense ustedes al señor Guillermo Lasso, dueño del Banco de Guayaquil, un banco que tiene en cartera más o menos 5.000 millones de dólares, ¿no? Y de patrimonio como 600 millones. Imagínense que ese señor tiene la posibilidad de comprar el Banco del Pacífico, que tiene una cartera de 15.000 millones. Entonces, imagínense 15.000 millones de Banco del Pacífico más 5.000 de Banco de Guayaquil, tendríamos el segundo banco más importante del Ecuador, 20.000 millones de dólares. Y claro, el señor Lasso dice, yo compro ese banco, ¿cuánto cuesta el Banco del Pacífico?
le voy a comprar por el precio estimado del patrimonio. El patrimonio del Banco del Pacífico son 700 millones. O sea, no hay que descuidarnos porque están en la contraofensiva. La batalla semiótica la estamos dando y también la estamos ganando. Y eso es gracias a los ciudadanos que con su celular muchas veces arriesgan su vida por dejar un testimonio. Y eso nos ha permitido en este momento tener un repertorio de información que ya no necesitamos a Coavisa ni el Amazonas para construir esa información. Tenemos los comunicadores populares, los comunicadores del pueblo. Pero tenemos una dirigencia social de la cual yo me saco el sombrero. Me saco el sombrero porque, sí, yo he trabajado, ellos han estado en conferencias como la que yo estoy dando acá, y no es que simplemente tú das información nomás. Tú no les dices lo que ellos tienen que decir, eso es un acto de racismo. Ellos procesan, porque son personas muy inteligentes, son personas muy preparadas. Y cuando se enfrentan al poder, lo enfrentan sobre todo con dignidad. No lo enfrentan con una posición, si tú quieres, de pérdida de autoestima, ni mucho menos. Son orgullosos y dignos y saben lo que están haciendo. Se enfrentan al discurso del poder y en un acontecimiento que pocas veces se ha dado, lo derrotan en su cancha. Ustedes no tienen idea de las expresiones que ponía el presidente o los ministros cuando escuchaban a los líderes indígenas. No tienen idea. Los tipos estaban, y no podían hacer nada porque había transmisión nacional. No podían hacer nada, ¿no? Pero no tienen idea cómo, yo les veía cómo se sentían remordidos por adentro, porque todavía tienen en su cabeza el sistema Hacienda. Todavía piensan que, los líderes indígenas, tienen que actuar por ventriloquía. Les niegan el derecho a pensar. Dicen son manipulados, y mentira. Yo he trabajado con ellos y demás exactamente como estoy trabajando con ustedes en este momento, con documentos, exactamente lo que estamos haciendo. El procesamiento, la búsqueda de información depende de cada uno de ustedes. Y si ustedes tienen que enfrentarse mañana a Ecoavisa, a Radio Democracia y demás, ustedes van a responder. Porque tenemos dignidad, porque somos un pueblo valiente, digno, porque ya estamos hartos de que denigren nuestra autoestima, que nos digan que no podemos pensar. Nosotros solamente acompañamos a ese proceso. No damos haciendo, valga el gerundio ahí, ¿no?, absolutamente nada a las organizaciones. Las organizaciones saben lo que hacen. El nivel de discusión política de las organizaciones es potente. Pero claro, cualquier persona de este país tiene que saber que es una regla macrofiscal, pues, para poder actuar frente a este tipo de discurso. Y en ese sentido, quiero decirles que vamos a llevar este documento a las organizaciones no solo indígenas, sino del país. Este es un primer paso. Vamos a una segunda etapa de la resistencia. Tenemos que presionar a esa Asamblea Nacional para que devuelva esto. Tenemos que hacerles responsables por el futuro del país. Tenemos que ubicar a cada asambleísta, irle a ver en la casa, si es posible, decirle: mira, si tú votas en contra del país, aquí te vamos a fiscalizar todos los días en tu casa. Porque si tú nos haces la vida imposible, olvídate. Tienes que pagar las consecuencias de tus actos, por eso fuiste electo. Es decir, un ejercicio de democracia que dé cuenta la participación activa de la sociedad en la construcción de sus propias decisiones y la exigencia de que sus representantes sean responsables con sus representados, como tiene que ser la democracia. Por eso estoy contento de este tipo de eventos. Estamos realizando como Foro de Economía Alternativa Terausa varios tipos de eventos. Iremos a varias ciudades del país. Quiero, antes de terminar, decirles que el día de mañana hay un consejo político ampliado de la CONAIE para tomar decisiones con respecto a este proceso de diálogo. Quiero comentarles que en ese proceso de diálogo el gobierno envió a un consejero y a un subsecretario, a nadie más.
Y el mismo día que fuimos al proceso de diálogo, el gobierno emitió órdenes de detención a 2 miembros de la mesa de diálogo, al presidente de la Ecuarunari y al presidente de la FEINE. Quiero decirles, queridos amigos, compañeros, que no tengan miedo, que no bajo ningún concepto sucumban ante el miedo. Ellos son los que deben tenernos miedo a nosotros. Quiero decirles que estamos unidos, que no nos van a dividir, que en la medida de lo posible traten de no ver Ecoavisa Teleamazonas, y si ven, traten de ser cuidadosos con lo que ahí dicen. Resulta que en el Ecuador hay el Estatuto de Plurinacionalidad, y el Estatuto de Plurinacionalidad entrega el control territorial a los miembros, ¿no?, ancestrales de ese territorio, y dentro de ese control territorial está la vigilancia territorial del territorio. Por ese concepto plurinacional ahora quieren tomarle preso al presidente de la CONAIE, ¿no? Manipulan la información, no nos dicen cuántos son los activos de Fidelegas, no nos dicen cuántos son los activos de los RAI, de los del JUR y demás, pero empiezan a decir cuáles son los activos, como si ese concepto existiese, de los dirigentes, con el objetivo de generar desconfianza, suspicacia. No sé qué así venden conmigo, algún rato algo se van a inventar conmigo. Por eso les digo, tengamos confianza en nosotros mismos, abracémonos con nosotros mismos, tengamos plena y absoluta confianza que tenemos la razón. Tenemos la razón porque queremos un país digno, un país libre, un país con justicia, y lo vamos a lograr. Muchas gracias.